de este mes es dejó las 99 y fue por mí. Y en el capítulo anterior hablábamos acerca de las ovejas y hoy vamos a hablar acerca del rebaño. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y la calidad de la oveja va a definir la calidad de un rebaño. Por eso es que quiero empezar para aprender lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar en este tema. Voy a empezar por definir lo que es el rebaño, porque ya lo vimos de manera visual. Guárdese muy bien ese movimiento que ellas hacen, que ya lo vimos, cómo es que lo hacen. Si ustedes ven, las ovejitas se pegan mucho, ellas están como muy pegadas las unas de las otras. Guárdese muy bien eso en su mente porque conforme vayamos profundizando el tema, usted va a ir entendiendo por qué de manera natural esto pasa y por qué la Biblia, rescatando precisamente esas virtudes y esas características de la oveja, esos comportamientos, es que compara a la iglesia de Cristo, a la iglesia fiel de Cristo con las ovejas. Eso es una comparación que la Biblia utiliza. Y la utiliza precisamente por todos estos detalles, porque además en aquel momento, bíblicamente, hablar de ovejas, hablar de circunstancias y de cosas que le pasaban a la oveja, como cuando la ungían, era algo que se entendía muy bien, porque la labor del pastor era algo conocido y era algo común de la región, aún sigue siendo todavía un poco más común. De hecho, en algún video leía que estas generaciones de pastores también están peligrando, porque como el trabajo del pastor es tan demandante, entonces al parecer ya no hay como esa generación que antes lo que pasaba es que el papá era pastor, entonces el hijo nacía y empezaba y aprendía las funciones de pastor y él se convertía en el pastor y era algo que iba en la genealogía, iba ahí como heredándose, ya pues ya no está pasando, ¿verdad? Ya no se está logrando heredar. Entonces hay un conflicto ahorita porque hay escasez de pastores y la oveja necesita de un pastor. Se veíamos la vez pasada que sin pastor no hay ovejas. O sea, es necesario un pastor para que pueda existir un rebaño. Partiendo de esa primicia, de que es necesario que exista un pastor para que haya un rebaño, vamos a ver qué significa entonces un rebaño. Y rebaño quiere decir el lugar donde los pastores guardan sus ovejas, así como lo veíamos en el video. Especialmente esto lo hacen de noche. ¿Y por qué de noche? Porque en la noche es cuando se corre mayor peligro de que puedan ser atacados por alguna especie de enemigo, como lo puede ser una fiera de cualquier tipo que puedan estar en esos lugares donde los animales, como las ovejas, son guardados. Esta colección de ovejas, bajo el cuidado de un pastor, a veces incluye cabras. A veces se mezclan, ¿sí? Se mezclan las cabras con las ovejas. Lo que pasa es que ellas tienen diferentes comportamientos. La cabra no es dócil, lo veíamos la vez pasada, más la oveja lo único que necesita para avanzar es escuchar la voz de su pastor. Pero dice que en estos rebaños pueden haber cabras. Todo esto que la Biblia nos enseña y que nos muestra es para darnos a entender por qué está escogiendo las ovejas. Hay quienes se ofenden porque dicen, pero ¿por qué no nos compara con un león? ¿O por qué no nos compara con tal, verdad? ¿O por qué no nos compara con un águila? ¡Wow! No, o sea, nos comparó con las ovejitas, porque aún muchos dicen, pero es que las ovejitas, ese animal ahí tan indefenso, a veces hasta tan tonto. Bueno, Dios nos compara con las ovejitas porque Él quiere que nosotros aprendamos más que en lo que es la oveja, cómo es la oveja en relación con la dependencia que adquiere con su pastor, en relación con la necesidad que tiene de tener un pastor y de formar de parte de un rebaño. Es necesario que las ovejas formen parte de un rebaño, porque ellas mismas, como lo veíamos en el video, necesitan, como no son dotadas de manera naturalmente con recursos físicos para defenderse, que los estudiamos muy bien en la semana que vimos lo de las ovejas, como no están tan bien dotadas frente a sus depredadores, son presa fácil. Entonces, lo que hacen es que buscan el rebaño para lograr amortiguar el impacto, para lograr estar más unidas, para no verse tan comprometidas a ser una presa fácil. Y entonces cuando se meten a ese rebaño,
no solamente están siendo cercadas, o sea, hay un obstáculo que las hace fáciles, que hace que el enemigo quiera y pueda llegar fácilmente a robarla, a destruirla, a comerla, a matarla, o sea, no lo hace tan sencillo. Hay algo que las cerca, hay algo que las guarda, hay algo que las está protegiendo, hay algo que las prácticamente obliga a mantenerse unidas. Esa cerca, ese rebaño donde ellas están siendo guardadas por su pastor, es el espacio que se usa para que ellas se mantengan unidas y aún ellas mismas se protejan entre ellas. Que cuando ven que viene un león, entonces automáticamente ese movimiento cíclico que ellas hacían, automáticamente y de manera natural reaccionan ¿a qué? A buscar acercarse mucho más. El rebaño tiene una trascendencia muy importante para poder cuidar de ese grupo, de esas ovejas, o sea, esa cerca donde está ese rebaño es muy relevante. Ese lugar donde son guardadas es muy relevante porque aún en ocasiones donde es más difícil, donde hay oscuridad, donde todo como medio se ve, medio se entiende, medio oigo, medio escucho, medio veo, ahí en ese lugar entonces es donde vienen las ovejitas a ser resguardadas. Lo que poco veo porque ellas no tienen tanto alcance, ellas son resguardadas, son agrupadas para cuidarse la una a la otra. Y en esto que yo le acabo de decir, quiero recordarle que usted y yo, como iglesia de Cristo, Dios nos compara con las ovejas. ¿Será acaso porque esto mismo que hacen las ovejas lo estamos necesitando? Y en efecto sí. Cuando nosotros nos agrupamos en el espacio, en el templo, en un grupo de oración, aún ahora usted en su casa, con esa persona que le está acompañando, usted mismo está permitiendo que su casa sea ese cerco y que usted unido a esa persona pueda ser un motivo para qué, para unirse, para cuidarse en la fe en Cristo Jesús. Porque la misma Biblia dice, uno solo puede ser débil, dos, puede uno caer, sí, pero el otro lo va a levantar. Y esto no solamente aplica para un contexto de matrimonio, esto aplica también para una iglesia. Si uno se debilita, dice la palabra de Dios, si uno se debilita, ¿qué dice la palabra de Dios para lo que es útil la iglesia? Para que haya alguien que le pueda fortalecer. Porque la iglesia existe para glorificar a Dios. Y aquí es donde uno ve por qué las ovejas escuchan y ellas me siguen. No dicen como que las ovejas escuchan y dudan. Las ovejas escuchan al pastor y dicen, hasta que no me llame 3 veces, hasta que no me vuelva a llamar. Nos dice que en el momento que la llaman, dice que las ovejas no escuchan y no dicen, ay, qué dicha que me llamaste. Dice, de hecho, ya lo vamos a leer en Juan 10 para que no quede ninguna duda que es algo personal de Dios. Dice que Él las llama cada una por su nombre propio. Ellas escuchan y inmediatamente, ¿qué hacen? Pueden reconocer y actuar con base en el reconocimiento de esa voz, pueden actuar, pueden avanzar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una distinción, hay una claridad en ellas de quién es su pastor. ¿Cuál es el problema de que muchas veces no podamos estar escuchando la voz del Señor? ¿Cómo estamos trabajando nuestra dinámica espiritual? Por eso hoy desde la alabanza empezamos recordando eso precisamente. No podemos quedarnos en la misma forma de alabar que teníamos hace 5 años. Y ojo que esto es para que cada uno de nosotros revisemos. ¿Está haciendo mi alabanza? ¿En qué ha cambiado mi alabanza desde que yo conocí a Cristo? Para los que están iniciando, gloria a Dios, porque de verdad que esto es un regalo tan lindo, porque es como más bien están iniciando, entonces pues cambió todo, porque antes tal vez no tenían como esta noción y ahora Dios se las está despertando, pero para usted y para mí, que tenemos ya, bueno, en mi caso, más de, ya no sé cuántos años tengo de vida espiritual, más de 8 años, voy a poner un ejemplo, pero creo que son un poquito más, ya voy llegando a los 10 años de vida espiritual. ¿Cómo es la alabanza de hace 10 años? A veces digo, uy Señor, de verdad, ¿cómo la perdemos por tiempos? ¿Cómo dejamos que se quede rezagada, como que se adormezca en nosotros? Y qué importante es porque la alabanza nos saca adelante. No podemos nosotros, ante la voz y el llamado que nuestro pastor, que es Jesucristo, haga nuestra vida, estar como, ¿será que es él?
¿Será que sí? ¿Será que no? Voy a esperar que me vuelva a llamar. La oveja, la que sí es oveja, la que no es cabra y sí es oveja, sabe identificar. Que quiera postergar, que quiera hacerse como el que no es con él, eso es diferente, pero que sabe cuándo es su pastor, su maestro, el que le está hablando, lo sabe. Nuestro espíritu reacciona a él. Pero ¿cómo estamos dinamizando nuestra vida? Porque ¿qué es lo que hará que rápidamente reaccionemos? Primero, ¿cómo estamos dinamizando nuestra vida espiritual ante las verdades que Dios tiene para nosotros? Y segundo, ¿cómo está siendo nuestra obediencia? ¿Estamos obedeciendo? Porque es que la obediencia es un aspecto muy importante. Por eso es que muchas veces no escuchamos la voz de Dios. ¿Por qué? Porque escuchar la voz de Dios es saber que Dios me va a decir algo en relación con lo que tengo que obedecer. Y tal vez yo no le quiero obedecer en eso. Yo tal vez no quiera atender lo que el Señor me va a decir. Entonces, claro, muy fácil. Digo que no la escuché. Sí la estoy escuchando. Claro que la estoy escuchando, pero lo que no quiero es renunciar. Lo que no quiero y lo que estoy poniendo de primero es otra cosa, es otro momento, es otra persona, es otra situación, algo a lo que me ha aferrado antes que a lo que Dios me está queriendo enseñar. Entonces, no es que no la escuche, es que la oveja está diseñada para obedecer. La oveja está diseñada para seguir a su pastor. Y en la medida en la que yo me oponga en esa pronunciación de la voz del Señor, difícilmente voy a poder hacer como las mismas ovejitas de manera natural. Las ovejas oyen mi voz y ¿qué hacen? Me siguen. Dudan, se quedan pensando, no me siguen, me ignoran, se van, donde me ven más bien se van. No, ellas me siguen. Ante todas estas posibilidades, entonces recordemos que la iglesia ha sido diseñada para glorificar a Dios, para poderle compartir a los que aún no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y poderle compartir del mensaje de las buenas nuevas. También ha sido diseñada para edificarnos entre los creyentes. Ha sido una edificación que tiene lugar para que la palabra de Dios sea el común denominador y no criterios, ni circunstancias, ni experiencias, sino que la clave sea la palabra de Dios y a través de ello podamos enriquecerlo con nuestra experiencia que hemos vivido de lo que Dios nos ha regalado y nos ha permitido. Una práctica también de qué, de lo que el Señor nos enseña. Por eso vamos a ir directamente ahora sí a leer Biblia. Vamos a ubicarnos en el capítulo número 10 de Juan, de San Juan. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Y para esto voy a necesitar ayuda. Vamos a leer Juan capítulo 10, versículo del 1 al 5. Voy a necesitar ayuda, no mucha, solo una. Una persona que habla al micrófono y me ayude leyendo Juan capítulo 10, versículo del 1 al 5. Leo, Gracias, Ricardo. dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de la oveja es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando las ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Gracias. Vean qué bonito todo lo que en 5 versículos nos dice la palabra de Dios. Si hay un cerco, el cerco aquí es un principio de educación. El cerco no está diseñado para brincárselo y vivir la aventura. El cerco está diseñado en función para evitar que usted lo pase, ¿sí? Entonces, este cerco no, el cerco donde están las ovejitas no está diseñado para que el pastor se lo brinque o le diga a las ovejas, pase y brinque. Las que sí se lo brincan son las cabras. Pero las ovejitas, como veíamos en el video, por donde entraban, ahí ellas empujándose la una a la otra, pero todas entraban por el mismo lugar. ¿Dónde? La puerta. ¿Sí? El pastor las guía para que entren por dónde? Por esa puerta.
Y este versículo empieza muy lindo porque dice, les digo la verdad. O sea, el mismo Jesús a través de esta enseñanza está diciendo, les voy a decir la verdad. El que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta, ¿qué es? No es el pastor, no viene a cuidar, no tiene buenas intenciones. Todo lo que en su vida se preste para que usted tenga que ocultarse, tenga que saltarse, tenga que treparse, tenga que evitar entrar por la puerta, son motivos de acciones y actitudes que están siendo de enemistad en su relación con su pastor. Lo que su pastor quiere, lo que Jesucristo está haciendo es abriendo la puerta para que usted pueda entrar a un lugar donde usted será protegido, donde será cuidado. Él no le dice salga, él no le dice no entre, él no le dice a usted ve a ver si puede y es tan ágil de brincarse la barda. Él le dice venga, abre la puerta y él es el primero en entrar. De hecho, le abren la puerta porque lo reconocen a él como pastor. Él mismo lo asegura en el versículo 7 de este capítulo, donde les dice, yo les voy a dar la explicación porque él estaba compartiendo esto a un grupo de personas a raíz de una situación que viene pasando desde el versículo 9 de Juan, donde como siempre los escribas y los fariseos que creían sabérselas todas, estaban en realidad nuevamente siendo evidenciados en un error. Donde ellos creían que eran los verdaderos pastores, Jesús los corrige y dice, es que el verdadero pastor está por una razón, es que el verdadero pastor no está ahí para sacar provecho de las ovejas, el verdadero pastor está para cuidar, el verdadero pastor está para amar, el verdadero pastor está para guiar. Cuando orábamos decíamos, su corazón no está para que usted le haga caso. Por favor, bíblicamente ya el Señor nos lo ha dicho. Y había momentos en que está bien porque no estábamos en Cristo cuando usted decía, ¿le hago caso al corazón o le haga caso a la razón? Ahora en Cristo usted sabe que ni la una ni la otra. Usted lo que tiene que hacer es sujetar su mente y su corazón para que sean guiados, porque el corazón no es para que uno le haga caso. El corazón es para ser guiado, esa es la necesidad del corazón. Y ahí es donde interviene el verdadero pastor, ahí es donde interviene él. ¿A qué? Ayudarnos a nosotros a ser guiados, porque con plena seguridad el entrar por la puerta de ese redil es lo que a nosotros nos va a dar la seguridad de estar en un lugar donde no tenemos por qué temer. Pero si vemos quienes se saltan o si somos nosotros los que estamos intentando saltarnos, ahí sí debemos preocuparnos, porque el que es la puerta a las ovejas aún, ese es Jesucristo. Nadie puede llegar al Padre sino a través de mí. Y dice que las ovejas van a estar expuestas a ladrones, a bandidos, a filosofías del mundo, a corrientes, todo esto de las ovejas y los enemigos con los que ellas van a tener que estar siendo cuidadas constantemente, es porque en nuestro contexto, ¿de qué es lo que usted tiene que ser cuidado constantemente? ¿De qué es lo que su pastor lo cuida constantemente? De los enemigos del pecado, del mundo, de esas influencias, de esas corrientes, de esas luchas, de esos puntos de partida donde involucren omitir principios bíblicos. Ahora han sido tiempos en los que de verdad hemos tenido que profundizar demasiado en las escrituras para poder guiar con sabiduría mucho a las generaciones, porque ahora se justifica tanto el amor para tantas cosas. Y ok, Dios es amor y nosotros no podemos quitar eso porque esa es su esencia y su realidad, pero no podemos descontextualizar la palabra de Dios solo porque digan que Él es amor. Y nos ha tocado estudiar muchísimo para poder tener esa defensa de lo que Dios nos dio en la palabra de Dios y enseñar en realidad el principio. El amor de Dios no omite los principios bíblicos. El amor de Dios muestra y evidencia los principios bíblicos que al final son de bendición, porque el resto son enemigos del ser humano. Es muy fácil, por eso ese es el problema de hacerle caso a la mente, de hacerle caso a las redes, de hacerle caso al corazón, porque entonces calza, porque entonces sí, queremos defender un grupo y un sector de personas que sentimos que otros los están maltratando, que otros los están excluyendo,
pero ¿con qué lo defendemos? Con nuestro amor, con nuestro corazón. O lo estamos defendiendo porque es función de la iglesia ir por aquellos que todavía no han conocido a Cristo, o lo estamos defendiendo con el amor de Cristo en nosotros, con esos principios donde podamos en realidad tener un amor genuino hacia ellos, verdaderos. El otro día mi hermana, mi hermana se reía mucho y yo también, pero vean qué interesante. Bueno, ustedes saben que ahora está en Netflix esta nueva serie de Luis Miguel y el que no sabe lo actualizo. Salió una serie de Luis Miguel, pero a mí Luis Miguel, honestamente, aquí se los digo, me caía mal. Bueno, todavía estamos trabajando. Ya no le estoy haciendo tanto caso a mi corazón en relación con Luis Miguel, pero yo lo veía y yo no lo podía soportar, o sea, me parecía insoportable, creído, arrogante y tantas cosas. Entonces, cuando sale de esta serie, la serie yo ni atención le ponía, pero con la segunda temporada como que se empezó a hacer mucha bulla y me empezaron como a salir muchas cosas y yo dije, voy a ver de qué se trata. Entonces me creó curiosidad y quise ir a estudiar un poco de la vida de Luis Miguel, pero ya les voy a explicar por qué. No es que no tengo nada que hacer, no, es parte de, por si acaso. Empiezo a investigar de la vida de Luis Miguel porque yo quería ver cómo la paternidad en la vida de Luis Miguel había afectado los comportamientos que él tenía, ¿verdad? Y en efecto, ¿verdad? Dentro de lo que pude ir investigando, y ha causado en mí tal compasión hacia Luis Miguel que dentro de todas las peticiones de oraciones yo oro por Luis Miguel. O sea, tal compasión, y usted podría decir, ay, líder, ¿qué son esos inventos suyos? Yo se lo cuento para que también ore por Luis Miguel, para que hagamos cadena de oración. Yo llamé a mi hermana y le dije, ore por Luis Miguel, y a algunos les dije, y me decían, o sea, se reían, y yo, no, es que Luis Miguel necesita recibir la salvación de Cristo. O sea, ¿por qué pongo el caso de Luis Miguel? Porque es ahí un famoso cualquiera y tal vez conoce mucha gente, pero yo en verdad sentí en mi corazón y me nació porque sentí esa compasión de orar por él, sentí que en realidad necesitaba la verdadera ayuda, porque es un hombre que se le ve en la historia de su vida que aún teniendo todo prácticamente lo que cualquier persona podría ambicionar, no tiene la felicidad, no logró y no ha logrado consolidar y construir familia. O sea, está en un momento de su vida donde aún ese talento de cantar se está viendo afectado por algo que está pasando en su oído. Las personas que están a su alrededor dicen que ya ni siquiera disfruta lo que hace, o sea, tiene la oportunidad de desarrollarse la pasión de su vida, de ser un hombre millonario por hacer lo que ama hacer y ya ni siquiera eso le satisface. O sea, yo sentí una compasión, yo digo, wow, qué profundo, qué hondo hay que estar para llegar a un punto como esos. ¿Y cuál es ese punto de estar tan hondo y tan profundo? Estar sin Cristo. Y lo único que puede rescatar a Luis Miguel de esa posición es recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y llevo ya casi que un mes orando por Luis Miguel y no he dejado de orar por Luis Miguel porque cada vez que lo recuerdo yo siento esa misma compasión. Así es como el Señor quiere que usted y yo seamos cuidados de los enemigos, porque es muy fácil distraernos, es muy fácil enredarnos, es muy fácil divertirnos pero ya nosotros no estamos siendo ovejas para andar divirtiéndonos porque caemos en peligro, porque podemos ser presa de aquel que quiere venir a destruir. Recuerden, o sea, Jesús vino a salvar a raíz de que teníamos amenaza de muerte. Usted y yo tenemos amenaza de muerte y si no lo sabía, pues déjeme contarle que hay una amenaza de muerte para usted y para mí, para los hijos de Dios. El enemigo anda intentando hacer de las suyas y al que ve distraído y al que ve indefenso y al que ve que se rebeló contra su pastor, ese es el primero que le va a ir a caer. Ese es el primero que va a ir a seducir para utilizarlo para que otros caigan, ¿sí? Una oveja que se queda fuera, una oveja que no sigue el resto de ovejas puede provocar que esas ovejas también se vayan hacia ella. O sea, esa oveja perdida, por eso es tan importante, una oveja que quede fuera del redil es la oveja prioridad, porque las otras están ahí cuidándose, porque las otras saben cómo unirse entre ellas para evitar que si algún enemigo viene a ellas, evitar ser presa fácil, porque ya no tiene que agarrar una y ya, o sea, tiene que ver cómo se mete primero ahí para ver cuál puede agarrar. Por eso es que la parábola de las 99 ovejas dice que deja las 99 ¿dónde? En el redil. No se va y las deja esparcidas.
las deja en el redil, en el lugar donde son cuidadas, en el lugar donde son edificadas, en el lugar donde si hay un enemigo que quiere atacarlos, primero tiene que brincarse las bardas y el cerco, y eso no es tan fácil, o sea, tiene obstáculos. La puerta queda cerrada porque la puerta es exclusiva para el pastor y las ovejas. Nadie que no sea del rebaño entra por esa puerta. Entonces, si esa oveja se pierde, es necesario, es urgente ir por ella. ¿Por qué? Porque cualquier cosa puede pasarle, porque es muy indefensa, porque carece de poder defenderse. Por eso mismo el Señor también nos compara con las ovejas, porque a veces nos creemos tan cargas, a veces nos creemos que con alguito y ya, súper bien, y se nos olvidamos que somos tan indefensos como las ovejas. Por eso tan fácilmente el enemigo viene a un cristiano y lo puede volver. Y como dice la Biblia, vuelve tortilla que está volteada. Lo voltea completamente a las cosas del mundo, lo voltea a las costumbres, a las tradiciones, a las conductas del mundo, y siquiera sin darnos cuenta y sin parecernos mal, sin siquiera incomodarnos. Es como, ay, pero no, estoy bien, ok, estoy aquí en medio de él, yo estoy bien, bien lejos del Señor, pero aquí creo que estoy bien, bien lejos del pastor, soy esa oveja que el pastor está desesperado buscando, y la oveja ahí como si nada, súper bien. Pero el pastor sí se desespera porque el pastor sí sabe cuál es el verdadero peligro que corre la oveja. La oveja, como tiene tan corta vista, ni siquiera se está dando cuenta qué tan cerca puede estar un lobo, qué tan cerca puede estar alguien que quiera venir a atacarla y destruirla. Pero el pastor sí lo sabe, y por eso el pastor sale desesperado y la va y la busca. No es que el pastor está dejando desprotegida a las 99, sabe el pastor que entre ellas van a cuidarse. Y por eso también la función de la iglesia, porque entre quienes creemos nos vamos a cuidar en qué, en la fe en Cristo Jesús. Nos vamos a cuidar en qué, en esos principios, porque ahí es donde somos edificados. No nos están dejando puerta afuera, nos están metiendo hacia adentro para que nosotros podamos aprender. Y Él es el pastor. Él mismo lo dice, todos los que vinieron aún antes de Jesucristo, que pudieron haber dicho, que pudieron haber hecho, todos los que están antes de Jesucristo, que sean las voces a las que usted está escuchando y siguiendo, esos usted tiene que entender que se vuelven ladrones y bandidos en su vida. Se vuelven ladrones y bandidos en su vida. Le quieren robar a usted el que viva una vida dinámica con Dios. Le quieren robar su fe, le quieren robar su esperanza. ¿Cuánto hemos padecido de nuestra esperanza en estos tiempos? ¿Cuánto se ha visto lastimada nuestra fe? Sí, parecemos como esos guerreros, de verdad, cuando van a batalla y regresan así todos sucios y con la ropa toda rota, ¿cierto? Podríamos parecer a esos, porque a veces así es como nosotros quedamos. Y el Señor quiere que nosotros entremos por esa puerta, porque en el versículo 9 de este capítulo dice, yo soy la puerta, los que entran a través de mí serán salvos. El entrar por esa puerta, como lo veíamos en el video, nos asegura la salvación. Fuera de esa puerta, fuera de Jesucristo, no hay salvación. No hay salvación. En Él es que está nuestra salvación. Así que dice que el propósito de Él es venir a nosotros a darnos la salvación, el milagro más hermoso que podamos experimentar. Pero que no nos olvidemos del propósito del enemigo. Siempre va a ser robar, siempre va a ser matar, siempre va a ser destruir. Siempre va a ser que nosotros carezcamos de esa vida plena y abundante. Dice que el portero abre la puerta y entonces las ovejas entran reconociendo la voz de su pastor y se le acercan. Y vea qué lindo, porque aquí es cuando yo digo, qué maravillosa la palabra de Dios. Si alguno de nosotros teníamos duda de que era con nosotros, la palabra de Dios dice, Él llama a cada una de las ovejas por su nombre, ¿sí? Cuando las va a sacar fuera del río, entonces las llama por su nombre, las va agrupando, las va llamando, vengan. O sea, Dios no nos deja fuera de, todo lo contrario, Él nos incorpora en. Una vez que reúne, dice, su rebaño, camina delante de las ovejas. Él va caminando delante de las ovejas. El primero sabe que están reunidas y ahora que están reunidas, marchemos hacia adelante en la misma dirección.
Y las ovejitas van ahí siguiendo al pastor y el pastor va ahí guiándolas. Él no va atrás, él va adelante de las ovejas, abriendo ese camino, guiando ese camino. Lo que nuestro corazón necesita confiarle al Señor. O sea, es que él va primero. Él es el que está guiando, no nosotros. El pastor no lleva una venda, el pastor tiene toda la capacidad de mirar a su entorno y reconocer si hay peligro o no, y da su vida por las ovejas. Él en su corazón está para defensa de las ovejas. Ese es el verdadero pastor. No las va a poner en peligro, no las va a poner en riesgo. La oveja solita, la oveja terca solita, sí se pone en riesgo y en peligro. Sí, evita tener la protección, los cuidados y los beneficios de tener un pastor. Más que usted pueda estar experimentando, ay, qué pereza, un pastor, el que me diga qué hacer, cuándo salir, cuándo entrar. Sí, porque de repente pueden haber los que reaccionemos de esa manera. Ay, no, o sea, ay, estar ahí tan pegados, ay, Dios mío. Sí, puede ser que eso surja en usted, pero dice que al final todos estos cuidados es con un propósito. Recuerde, o sea, el enemigo siempre está acechando, el enemigo no va a descansar. Sí, el enemigo usted no lo va a siquiera dejar a descansar. No sé si a usted le ha pasado, pero uno termina una guerra espiritual en estos tiempos y ya está siendo convocada una nueva. Vea, nosotros salimos como de los casos de Florcita y Lucecita del hermano, que damos muchas gracias a Dios y dijimos, ya, está sano. Y así tengo una lista de los que yo les voy poniendo check, gracias Señor. Hay una lista de los que me toca tachar porque cuando recibimos la noticia es que lamentablemente ha fallecido. Pero con llegando los casos, los check de que ya misión cumplida en oración, llegan nuevos. Así como salen, llegan nuevos y uno está actualizando la lista diariamente. Termina una guerra y ya está siendo convocada, perdón, una batalla y está siendo convocada a una nueva. Y tenemos que estar atentos para poder lograr eso. Vean qué interesante lo que dice el versículo 5 que leyó Ricardo. Nunca seguirán a un desconocido. ¿Por qué no seguimos nunca a un desconocido? Es el ejemplo que ya les he compartido. Cuando cuando yo era niña, yo estaba, y esto lo miro en el ejemplo de Jesucristo, cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Yo lo he logrado entender en esta experiencia que yo tuve. Cuando yo una vez era niña, estaba con mi mamá, en ese momento estaba con mi mamá, y salió una sombrilla volando. Estaba lloviendo tras de eso y era una tormenta. Salió una sombrilla volando, entonces mi mamá me dejó un corredor de la casa y se fue a buscar la sombrilla. Yo no entiendo por qué, pero bueno, si ustedes entienden, por favor, escriban sus comentarios. Y en ese momento mi mamá dijo, voy a ir a traer la sombrilla. Yo no sé si ella pensó que era fácil encontrar la sombrilla o qué, pero yo sentí que pasaron horas de horas, ¿verdad? Y era un temor que se apoderaba de mí más que por la tormenta, es por sentirme sola, por no sentirme protegida, por siquiera pasaban algunas personas y yo ni las volví a ver porque yo decía, si este me lleva consigo, yo no jamás voy a poder volver a ver a mi mamá, o sea, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué sigue? ¿Y en qué momento viene mi mamá? O sea, son segundos que pasan tantas cosas por la mente y quizás mi mamá no sé ni cuánto duró, para mí fue una eternidad, para mí fue la vida entera, porque lo que recuerdo es ese sentir donde yo sentía que todo era más grande que yo, donde no tenía quien pudiera ayudarme, quien socorrerme. Yo no confiaba, incluso si alguien pasaba y me decía, le ayudo, no podía ni siquiera porque lo desconocía. Yo no conozco las intenciones, pero las intenciones de mi mamá, yo sabía que eran protegerme y que mi mamá me amaba, entonces yo confiaba en eso y sabía que no me iba a hacer daño. Es esos segundos de sentirse desprotegido, de no saber qué hacer, de no saber qué va a pasar, de renunciar a todo, es lo que pasa cuando nosotros podemos seguir a un desconocido. Por eso dice aquí, nunca seguirá a un desconocido. Porque, ¿qué puede pasar si usted sigue a un desconocido? Cualquier desgracia. Y de la desgracia ya fuimos limpios y rescatados en la cruz. Jesús ya cargó con nuestras desgracias. O sea, ¿qué le puede pasar a usted en un entorno como esos? Donde se va con cualquiera, cualquier cosa. ¿Sí? Pero estar cerca del pastor le da esa seguridad a la oveja, como a usted y a mí nos debería darle esa seguridad de buscar en nuestras situaciones a Jesucristo.
Al contrario, dice que cualquier oveja que escucha a un desconocido llamándola, ¿qué hace? Huye. La Biblia dice, resistid al enemigo y él huirá de ustedes. Pero muchas veces ni lo resistimos ni huimos, nos quedamos, ¿sí? Nos ponemos a jugar y esto no es una vida para jugar. Si usted quiere estar en gozo, en deleite, si usted quiere una aventura, pues viva una vida en el Señor. Yo estoy segura que Dios lo va a llenar de aventuras, pero quedamos con inteligencia, eso sí, pero estoy segura que el Señor le va a saber dar lo que usted está buscando, porque Dios es todo. Pero tenemos que tener muy claro que cada acción tiene su propio peso. No verlas como acciones comunes, como cualquier cosa. Cada acción tiene su propio peso. Y esas acciones nos acercan a cuando Dios, bueno, el pastor Jesucristo, cuando Él se manifieste y hable a nuestra vida, nosotros podamos estar atentos y obedientes a seguirle o a decir, la verdad no quiero, porque así pasa. O a ser como medio escucho, medio veo, como las ovejitas, por eso, y reconocer que necesitamos del Señor. Él es el buen pastor y el pastor da su vida por las ovejas, dice el versículo 11. Y vean qué maravilloso lo que dice acá. Esta es de mis partes favoritas, versículo 12. Siempre estamos en el capítulo número 10 de Juan, no hemos cambiado de texto bíblico. Y dice el versículo 12, el que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Y dice Jesús, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Vean qué bonito porque solo aquel que es suyo y le pertenece puede hacer defensa de ese algo. Puede luchar hasta las últimas consecuencias. Yo soy el buen pastor. Y entonces yo doy mi vida por las ovejas. No soy el que trabaja por un sueldo. No soy el que está solo por el pago, el que no les importa las ovejas. No, dice que Él da su vida por las ovejas. ¿Y qué pasa cuando entonces la ovejita está siendo cuidada por alguien que no es su pastor? Puede que entonces cuando venga el lobo, ¿qué haga? Disperse. Si alguno en la iglesia no está teniendo esa cercanía y no está siendo cuidado por el buen pastor, puede ser utilizado por el enemigo para venir a ser obstáculo y ¿qué? Y dispersar a las ovejas. Lo más fácil para que toda una nación, y aquí usted lo va a entender por lo que estamos viviendo en el COVID, para que un pueblo y para que una nación pueda ser puesta en contra, pueda no crecer, no desarrollarse, no ir hacia una misma dirección, no tener acuerdos, es estando dispersado, no estando unidos, no yendo hacia una misma dirección. Es muy fácil atacarlos, es muy fácil eliminarlos. ¿Por qué? Porque se vuelven blanco fácil, porque se debilitan. Pero entre más unidos, entre más fuerte sea la unión, entre más constante, entre más continua se permanezca esa unión, más difícil será dispersar. Tendrán que haber muchos ataques, tendrá que haber muchos intentos. Usted y yo como iglesia, como cuerpo de Cristo que somos más fuertes unidos. Por eso es que los convocamos a orar. Por eso es que los miércoles les decimos 30 minutos. Por eso iniciamos la oración intercediendo. Usted y yo somos más fuertes cuando nos unimos a orar. Usted y yo somos más fuertes cuando juntos alabamos. Usted y yo somos más fuertes y podemos glorificar al Señor cuando usted y yo nos unimos para adorar, cuando nos unimos para clamar, cuando la necesidad de Tamara es la necesidad de todos, cuando la necesidad de algún otro, como lo ha sido en estos tiempos, cuando la necesidad de Lucecita y Florcita se volvió la necesidad de nosotros y estábamos orando como si fuera nuestro hermano, somos más fuertes. Cuando el dolor de alguno
que ve cómo hay algún familiar que ya no está con él, se vuelve su dolor, somos más fuertes, crecemos y no podemos venir a ser dispersados y ser ganados por el enemigo cuando viene a meter ideas raras sobre la iglesia, cuando viene a meter mentiras sobre la iglesia, cuando viene a generar división, cuando viene a generar ir en contra de la autoridad, ir en contra de la voluntad de Dios. Y entonces no se vuelve tan sencillo, pese a la virtualidad, dispersarnos. Se vuelve ¿qué? Se vuelve un trabajo difícil para el enemigo. Y entonces el enemigo mira a Senti Coronado y dice, es que esos sí son de verdad, es que esos son duros de torcer, con eso sí me cuesta, con eso sí me va a tocar reforzar. Y voy a tener que reforzar porque esta ya no me sirvió, esta ya no me sirvió, esta estrategia me la volcaron, esta otra me la volcaron, necesito una nueva estrategia, porque esos sí son duros ¿por qué? Porque están atendiendo la voz del pastor, porque están escuchando al pastor. Por eso para nosotros como iglesia es tan importante un devocional personal donde todos vayamos en una lectura donde sabemos que de manera personal Dios le va a hablar a usted, pero ciertamente como iglesia nos va a mantener en un mismo sentir. Aún sabe, me llamó la atención algunos de ustedes, bueno, alguien me hizo el comentario y me puse a investigar y me di cuenta que sí era cierto, que me manifestaron que esto del viejo y del nuevo hombre, la nueva naturaleza, la habían escuchado, pero en otro lugar. Y me puse a investigar qué es lo que se está moviendo en estos momentos, qué es lo que Dios está dándole a los pastores para compartirle a su gente, a las feligresías. Y me di cuenta que en realidad hay muchas iglesias que en estos tiempos han hablado de arrepentimiento, que por cierto estamos hablando de eso en jóvenes, y que están hablando mucho del nuevo hombre, de la nueva mujer y del nuevo hombre, bueno, el antiguo hombre y de la salvación. Yo dije, ese es el Espíritu Santo que nos está haciendo más fuertes, que nos está robusteciendo, ya no dije nada, perdón, robusteciendo como cuerpo de Cristo, donde nos está consolidando, donde Él es el que nos está guiando. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo número 16 de este capítulo 10, que si usted tiene la Biblia en mano, léalo para que se dé cuenta que esto que le leo es así. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Un solo rebaño con un solo pastor. También hay ovejas que no están en este redil, pero ellas ¿qué? A ellas las debo traer. Hay personas que ya Dios ha elegido y que ha dispuesto para que puedan edificarse en diferentes iglesias que son necesarias ser traídas, pero que hay que ir por ellas para que puedan involucrarse, para que también tengan la bendición de recibir todo lo que se vive en una iglesia, para que tengan la bendición de recibir la salvación en Cristo Jesús. Y así como cuerpo de Cristo, podamos edificarnos los unos a los otros, siendo edificados los unos a los otros, extrañándonos. Por eso cuando yo veo que alguno se conecta, a veces yo dejo salir la emoción y fluye, especialmente los jueves cuando estamos en damitas, pero de verdad ustedes no saben el gozo que es ver que alguno pudo conectarse cuando tenía semanas de no conectarse. Y a veces uno sabe que es que tuvo impedimentos, a veces uno sabe que es que no querían, entonces cuando se conecta con más razón. Pero qué bonito es darle la bienvenida a alguien que hace rato no veíamos. ¿Por qué? Porque lo extrañábamos, porque no lo habíamos olvidado en nuestras oraciones, y verlo ahí es decir, gracias Señor, escuchas mis oraciones. Y esa debe ser nuestra función, la función que de manera natural y genuina puedan hacer y crecer en nuestros corazones. Por eso es importante que usted pueda hoy, para llegar a la conclusión de nuestro tema de esta noche, que usted pueda hoy entender que el rebaño está y existe porque hay un pastor. Si no hubiera un pastor, entonces no habrían ovejas. Las ovejas están porque hay un pastor, pero es importante que usted y yo tengamos claro que ese cerco que conforma la iglesia está colocado como una protección ante lo que el enemigo está buscando que usted y yo
nos quedemos atrás, o sea, el enemigo cuando lo ve a usted indefenso, cuando ve que se quedó atrás, cuando ve que no se unió al rebaño, cuando ve que no se conecta a la reunión, ahí es donde el enemigo dice, puedo aprovechar, puedo sacar provecho, puedo ir a buscarlo. Este que se está descuidando, así que como cuerpo de Cristo, ¿sabe que nos es necesario? Nos es necesario en oración rogar y orar para que Dios nos permita que nuestra oración y nuestras intenciones no decaigan, porque recuerde que la calidad de la oveja es la que define la calidad del rebaño. Así que vamos a orar. Yo les invito a ir donde cada uno de ustedes están a que podamos orar, agradecidos con el Señor por esta bendición. Y sobre todo, y lo más importante es que usted pueda inclinar su rostro y su corazón ante Dios y decirle ahí donde usted está, porque es algo entre usted y Dios, ¿cuál era el propósito del Señor para que hoy usted recibiera y pudiera escuchar este tema? ¿Cuál es el propósito, Señor? Enséñanos tu propósito, Señor. Enséñanos ese milagro de amor, donde tú nos has permitido ser llamados ovejas. Señor, y aún si parezco una oveja, pero en realidad soy una cabra, soy una oveja disfrazada, solo tú puedes colocar esa verdad en el corazón. Pero hoy estamos aquí, Señor, específicamente aprendiendo acerca del rebaño, el rebaño de Cristo. Tú eres oveja de Cristo. ¿Te consideras oveja de Cristo? Porque si te consideras oveja de Cristo, lo que va a pasar es que Él te va a colocar en un rebaño, en un redil, donde puedas, acompañado de otros, ser edificado y conocer y recordar los principios bíblicos, con la intención de que las experiencias de uno sean la bendición del otro, que las luchas de uno sean los motivos que a nosotros nos lleven a apoyar y respaldar en oración. Que podamos glorificar al Señor en la iglesia, que podamos estar atentos a la necesidad, que podamos estar conscientes de la necesidad que tienen muchos que están fuera de ese redil. Cualquier oveja que ande por ahí afuera del redil está descuidada. Es presa fácil del enemigo. Creer lo que el mundo dice y lo que el mundo maneja. Ni siquiera tiene filtro para decir, yo creo que puede ser. Porque ¿cuál es la base y el punto de partida? Tú y yo tenemos la palabra de Dios y ese es un punto de partida. Si lo omitimos o no es decisión personal, pero tenemos un punto de partida. Y hoy el Señor quiere recordarnos porque es preciso en ese lugar, en ese rebaño, ahí donde está ese redil, donde está ese cerco, es preciso ahí donde Dios va a venir, el pastor va a venir a edificar a sus ovejas. Es donde Él mismo, es donde el Espíritu de Dios va a usar al pastor para bendecir y para llevar a que su pueblo tenga conocimiento y pueda despertar a las verdades que el Espíritu de Dios quiere que hoy la iglesia conozca. Lo que debe ser comunicado a la iglesia no es algo en el criterio del pastor que decide escuchar a su guía, a su pastor, sino es criterio del Espíritu de Dios. Por eso, como ovejas, porque todo aquel que está en una posición de autoridad espiritual como es la mía, tenemos que escuchar la voz de nuestro pastor y nosotros también somos ovejas. Ovejas no errantes, ovejas que necesitan saber cómo dirigir este rebaño que le pertenece a Cristo, orientarlo, saber conforme la realidad, saber conforme lo que está pasando, conforme sus conductas, saber cómo dirigir y orientar. Hoy, Espíritu de Dios, yo quiero clamarte y pedirte que escuches la oración y el pensar de cada uno de los que aquí estamos reunidos, porque tú conoces, Señor, las verdades. Tú sabes que la frialdad espiritual no llega sola.
Si usted se ha enfriado espiritualmente, eso no ha sido porque Dios no se ha acercado. Eso no ha sido porque Dios se quedó callado. Eso es porque nosotros hemos sido los que nos alejamos. Eso es porque nosotros, por falta de alabarle, muchas veces nos oponemos y resistimos a la virtualidad, pero resulta que en ella el Señor se ha movido y nos ha hablado y nos ha dado guía y orientación, porque Dios lo único que necesita es que el espacio donde tú tienes que ser impactado esté dispuesto, y ese es el corazón. Tal vez la virtualidad nos hace complejo, ¿cierto? Tanto para que el que escucha, para el que está dando, pero siempre que hay un corazón dispuesto, siempre que hay una habitación abierta, Dios entra y Dios puede hacer su obra, pero lo que no se puede es cuando no hay una disposición. Y es el único, Dios es el único que podrá y sabrá cómo trabajar. Dios es el único que te dirá, acostado, pero escucha, y yo voy a estar atento a que no te adormezcas. Sentado, pero escucha. En tal cosa, en tal posición. Pero escúchame, hijo. Escúchame, hijo, porque yo quiero. Escúchame, hija, porque yo quiero. Escúchame, hija, porque yo quiero cuidarte. Escúchame, hijo, porque quiero cuidar de ti. Escúchame, hijo, porque eres tan inocente, porque tu vista es tan corta que no te das cuenta del verdadero peligro que estás corriendo. Escúchame, hijo, porque el león para devorarte está más cerca de lo que tú puedes percibir. Escúchame, hijo, porque corres peligro, porque hay amenaza de muerte, porque hay quien quiere venir a destruir lo que yo construí a través de mis principios en tu vida, porque un tiempo estuviste tan cerca, porque un tiempo estuviste tan dinámico, pero ahora te has enfriado. Pero ahora las circunstancias, aunque han cambiado, lo que cambió, hijo, fue tu corazón. No te fíes de las circunstancias, siempre van a cambiar. No te fíes de las personas, esas pueden cambiar. La Biblia nunca nos ha escondido eso. Así como nunca nos ha escondido lo que no debe cambiar, lo que no debe ser quitado de las manos de Dios es nuestro corazón. De Él es nuestro corazón, de Él es, y a Él debemos entregárselo de manera voluntaria. Escúchame, hijo. Escúchame, hija, mis palabras de amor para ti. Hoy quiero que no te aísles. Hoy quiero que no estés solo. Hoy quiero que no pelees solo, porque estos no son tiempos, no son luchas fáciles para pelearlo solas o solas. No son tiempos para darnos de taco de que lo podemos hacer. No, estos tiempos no. Son tiempos para estar unidos. No son tiempos para estar enemistados con lo de Dios y lo que trae Dios. Son tiempos para abrazar y para no soltar nunca la palabra de Dios. Son tiempos para que broten los dones y los talentos, el servicio, la ayuda, el ir a quien no tiene. Son esos tiempos. Son esos tiempos donde tus milagros, Señor, son reales. Son esos tiempos, Señor, donde tú quieres llevarnos como buen pastor a ese pasto donde podamos descansar. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus
palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada, y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada, y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Oh, he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada, y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Y es así, Papá Dios, como queremos seguirte pidiendo que tú nos ayudes a interceder como conviene, Espíritu de Dios, como es necesario para nuestras vidas, pero también, Señor, qué hermoso, porque despertar en el redil sin saber cómo, pero saber que tu amor y tu misericordia fue el que nos trajo y que es un privilegio, Señor, haber sido escogidos para ser iglesia. Debe llevarnos a que nuestro corazón se despierte, Señor, y así te lo pido, papá, porque un mundo, Señor, con tantos conceptos y novedades, fácil, Señor, aún hace que el amor hacia otros cada día mengue más, cada día sea menos, cada día sea menor, menos importante.
cada día prefiramos hacer o no hacer por unos o por otros, poniendo a las personas en posiciones que ni aun Dios mismo las pone. Señor, mueve nuestro corazón a lo que es verdadero y genuino. Mueve nuestro corazón hacia donde tú quieres que hoy seamos movidos, Espíritu de Dios. Porque hay tantas personas, Señor, que tenemos en nuestro corazón que extrañamos tanto ver. Y que siquiera, Papá Dios, sabemos que dentro de lo que se haya movido en sus corazones en estos tiempos, se han involucrado en otro redil, Señor, ni siquiera están recibiendo tu palabra. Y yo le invito en este tiempo que si Dios está poniendo, si el Espíritu de Dios está poniendo en su corazón a alguien, que usted sabe que hasta la fecha está su familia en la fe, y usted tiene tiempo de no verlo, aún usted mismo es el que muchas veces ha tenido obstáculos para estar aquí. Pídale al Señor que cuando esa puerta sea abierta y sea Él el que ponga ese cerco determinando quiénes realmente son ovejas, todos aquellos que amamos, todos aquellos con los que hemos estado reunidos y juntos en tantos momentos especiales e importantes desde hace más de 5 años, puedan estar ahí con nosotros. Aun si usted tuviera que guerrear espiritualmente, aun si usted tuviera que librar una batalla, que usted pueda reconocer a esos guerreros aquí con nosotros, de nuestro lado, orando, intercediendo, clamando, siendo también motivo de bendición y siendo bendecidos. Padre, ayúdanos, porque como rebaño tuyo que somos, el único al que queremos es escuchar es a ti, que eres nuestro pastor. Al único que queremos obedecer y ser guiados es a ti, Papá Dios, y hoy aquí desde la virtualidad. Y aún sabemos que el único que puede llevarnos y sacar la cara, Señor, por nosotros eres tú. ¿Cuántas veces, Papá Dios, no ha pasado que en el corazón de algunos, por las razones que tú conoces, se han levantado aún, Señor, comentarios que lejos de representar amor, representan desunión, deslealtad a ti, Señor, porque en realidad es a ti? ¿Cuántas cosas, Señor, no se han vivido? ¿Cuántos alejamientos no se han vivido? ¿Cuántas faltas y ausencias de llamadas, Señor? Ayúdanos a que estos sean los espacios donde nos consolidemos, donde podamos amarnos, donde podamos, Señor, respaldarnos, donde realmente podamos tener conocimiento cómo estamos, con la única intención que a través del amor genuino que tú pones en nosotros podamos ser respaldados. Porque, Señor, tú nos has dado un corazón de carne y no de piedra. Ayúdanos, Señor, aún a aquellos que ya no se sienten amados, que tú nos muevas a mostrarles nuestro amor, porque tú nos has puesto ese amor por ellos. Aquellos, Señor, porque es una realidad, porque estamos en un proceso. Aquellos que ni siquiera amamos, que ese sea el primero donde podamos decirle: te extrañamos, te amamos, somos tu iglesia, te respaldamos, te bendecimos. Papá Dios, pero que no quede solo en la intención, o que no quede solo en el líder. Haznos saber, Señor, que como cuerpo de Cristo, aún el pastor está ahí para guiar e ir adelante, pero los que son edificados entre sí con testimonios y experiencias son las mismas ovejas. No se reúnen para hablar mal, no se reúnen para ver lo que no se tiene, se reúnen aún para ser ayudados en lo que tengo, ver cómo puedo lograrlo. Se reúnen aún para saber que ante la necesidad de uno es la necesidad de todos. Ayúdanos, Señor, a madurar en eso. Ayúdanos, Papá Dios, a sanar, a no convertirnos en ovejas enfermas, a no convertirnos en ovejas necias. Ayúdanos, Papá. Ayúdanos, te lo queremos pedir en esta noche, Espíritu de Dios, para que pueda ser posible. Ahora, Papito Dios, bendecimos el nombre de cada una de esas personas que están en nuestro corazón y que estamos anhelantes de poder tener con nosotros, de que se puedan unir a las transmisiones, Señor, más constantemente. Yo bendigo en el nombre de Cristo Jesús los horarios de trabajo, bendigo en el nombre de Cristo Jesús los pendientes,
Bendigo en el nombre de Cristo Jesús todo lo que a veces es obstáculo real para poder conectarse, Señor, porque hay quienes necesitan trabajar porque necesitan el alimento. Hay quienes tienen que salir a hacer los mandados, Señor, porque es el día que tienen placa y es el único día que pueden. Pero también, Señor, tú eres el que hace milagros y tú dices, pedid y se os dará, y podemos pedirte, Señor, que multiplique sus tiempos y libere sus agendas, y sabemos que lo puedes hacer. Y es lo que siempre te pedimos, Señor, para que ellos mismos también se dispongan a vivirlo de esa manera. También queremos bendecir en el nombre de Cristo Jesús en estos tiempos de dificultad a tu iglesia, Papá Dios, para que no falte alimento sobre sus mesas, trabajo sobre sus mesas. Y también queremos bendecir en el nombre de Cristo Jesús, Señor, el principio de ofrenda y de diezmo de cada uno de aquellos, Padre, que en algún momento decidió honrarte a ti, porque eso es para ti, Señor, eso te pertenece a ti, eso es la necesidad de los que te creemos. Eso no es para que nos quedemos con menos, eso no es para que demos por dar, Señor, no, tu palabra no nos enseña así. Tu palabra nos enseña que en realidad es algo que necesitamos, porque solo así, Señor, muchas veces aprendemos a confiar y a no volvernos amantes de lo material y del dinero. Y aún, Señor, así logramos sembrar para que muchos otros también puedan conocerte a ti. Porque aún, Papá Dios, con lo que recibimos, sembramos en otros lugares, podemos, con lo que damos, llevar la bendición a países como Uganda, donde tantos niños están teniendo la oportunidad de estudiar, de tener una oportunidad de salir del mundo donde se vive tan fuerte allá, donde prácticamente cuando naces tienes una etiqueta de pobreza, Papá Dios, pero se está sembrando en ellos para que ellos puedan tener la oportunidad de salir, Señor, y no ser y seguir siendo parte de esas estadísticas tan violentas que viven en países como esos. Ayúdanos, Papito Dios, porque cuando negociamos y cuestionamos tus principios, tu palabra negociamos. Cuando cuestionamos, Señor, tus principios y tu amor hacia nosotros, Señor, no podemos confiar en ti. Pero cuando sabemos por lo que tú revelas a nuestro espíritu y estamos atentos a ello sin necesidad de recibir un mensaje de un líder, sin necesidad de decir tenemos o no tenemos sede, Señor, tú te glorificas. Y aún, Papá Dios, yo sé que en parte mucho tiene que ver con eso. Y yo te pido, Señor, sobre el plan y el amor que tú tienes por Senti Coronado, que seas tú quien tome control, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de orar y poner este tiempo en tus manos y de orar por los que aún no están aquí y bendecirlos en el nombre de Cristo Jesús con todas las fuerzas de nuestro corazón. Ahora, Papá Dios, entregamos este tiempo y te pedimos que el resto de la noche tú traigas descanso a nuestras vidas. Amén, amén y amén. 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 ¿Cómo sigue, doña Lee? Ay, aquí Arturo me acaba de hacer un café, a ver si es falta de café, porque sí tengo mucho dolor de cabeza todo el día con dolor de cabeza. Bueno, más la tarde. Entonces, Dígale a don Arturo, sí. Yo necesito uno así. Ah, pecadito, tan largo que estamos, ¿verdad? No, es que cuando dicen café, obviamente los ojos brillan y el corazón se salta. Ah, sí, yo también, sí, digo yo. Ahora le dije, digo, seguro es falta de café, que tengo dolor de cabeza, entonces me acaba de hacer café. Puede ser, igual el calor ha estado como hoy, no sé, particularmente como incómodo, pero sí, bueno. Como bochornoso ha estado el día. Sí, oramos, vamos. Sí, también. Vamos a aprovechar, no sé si Ricardo todavía está por ahí, vamos a aprovechar para pedirle a Ricardo, que es en este caso... No, ya no está. Ah, no, sí está. ¿Cómo no? Sí ¿Cómo está, no? Ricardo. Ah, perdón, ¿Cómo no está echando, Lee? Ya lo vi. Vamos a pedirle un favor a Ricardo y todos vamos a unir para orar. Vamos a orar por Vero, que está un poquito afectada a la espalda, por doña Lee, que tiene dolor de cabeza, Lucecita, que está saliendo del resfriado. Porfa, si no incluyo a alguien, bueno, la recuperación de Tami, y también quiero que incluyamos la petición por mi espalda, que estamos aquí esperando ya terminar la reunión para descansar, pero oremos por esas peticiones. Entonces le vamos a pedir a Ricardo que nos dirija como en 5 minutos, por favor, nada más. Ok. Gracias. Vero, Lucecita, Lee y usted, ¿verdad? Ajá, bueno, Tami, y las manitas de Tami, nadie más, ¿verdad? Gracias. No tenemos, espero que no se me quede nada por fuera. Bueno, y ustedes dos, y sí, en ese ¿Quiénes caso. dos? Usted y André. Ah, ¿quiénes dos?
Papito bueno, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido un día más reunirnos, Señor, aquí en tu presencia. Nos has recordado, papá, a través de tu palabra, a través de tus enseñanzas, la importancia, Señor, de poder sentirnos dentro del redil, de poder sentirnos, Señor, amados, de poder sentirnos, Señor, protegidos, de cómo, Señor, a través de tu infinita misericordia y sabiduría, tú nos has traído aquí, papá, al seno de tu iglesia para poder interceder, para poder cuidarnos, para poder, Señor, velar unos por los otros. Y eso es justamente, papá, lo que queremos hacer en esta noche, Señor, pedirte por la salud física, papá, de cada uno de los miembros de esta iglesia, de todos aquellos, Señor, que tienen algún padecimiento, de todos aquellos, Señor, que tienen alguna dolencia, alguna molestia, algo, Señor, que tú sabes que está afectando, papá, su desempeño, que está afectando, Señor, su vida normal. Te pedimos, Señor, que tú guardes su corazón, que tú guardes, Señor, esa, ese ánimo, ese deseo, Señor, de poder hacer las cosas bien, papá, y de no caer. Que tú, Señor, cuides tanto su salud física como su salud emocional, pero sobre todo, papá, sobre todo te pedimos por nuestra salud espiritual, papá, para que ninguna de estas pruebas, para que ninguna de estas dolencias, para que ninguno de los dolores, Señor, que sienta una Verónica, Señor, que sienta Lucecita, que sienta Lee, aún, Señor, las dolencias de la líder Gretel, papá, y así como nos has enseñado, papá, gratamente y de una forma aplastante, Señor, con la salud de Tami, que nunca, Señor, que nunca ninguna de esas dolencias nos aparten, Señor, de poder adorarte a ti, nos aparten, Señor, de poder alabarte a ti, de poder entregarte a ti, Señor, hasta lo último de nuestro ser, de poder seguirte buscando, Señor, con todas nuestras fuerzas, de poder seguir entendiendo, papá, que no hay nada, papá, no hay nada más importante que tú. Tú, Señor, tú, papá, como hombre aquí en la tierra, Señor, sufriste la angustia y sufriste el dolor, pero nada te apartó de la voluntad de tu Padre. De la misma forma, Señor, queremos hacerlo exactamente igual. Queremos, Señor, vivir a plenitud ese ejemplo que tú nos diste. Queremos vivir a plenitud, papá, esa relación contigo. Queremos, Señor, que nada nos distraiga, Señor, de poder seguir tus caminos, de poder seguir tu voluntad, de poder entender, Señor, cuáles son tus propósitos para nuestras vidas. Ayúdanos más bien, Señor, para que todas estas pruebas físicas, Señor, que estemos padeciendo, solamente sirvan para poder acercarnos más y más a ti, Señor. Porque cuando eso ocurre, benditas sean las enfermedades, papá, benditas sean aquellas enfermedades y aquellas pruebas que nos llevan a tus pies y que nos hacen reconocer, Señor, que no somos autosuficientes, que no somos ni siquiera la mitad, ni una décima, ni una milésima parte de poderosos de lo que nosotros quisiéramos ser, sino que dependemos absoluta y completamente de ti, papá. Y nuestra vida sin ti, Señor, ya lo hemos aprendido, ya lo sabemos, papá, nuestra vida sin un pastor definitivamente no tiene sentido. Quedamos expuestos, quedamos a la intemperie, quedamos, Señor, servidos para el peligro que nos pueda acechar. Necesitamos de ti, papá, y ocupamos que nada, absolutamente nada nos aparte, Señor, de tus planes, nada nos aparte, Señor, de tu lado. Gracias, Señor, gracias de verdad, papá, porque entendemos, o tal vez no, pero por lo menos sí sabemos que todo esto que estamos pasando, que todo esto que está ocurriendo a nuestro alrededor, Señor, lo único que pretende, Señor, es refugiarnos cada vez más y más en ti, papá. Hasta ahí llega tu misericordia, Señor. Hasta ahí mucho más llega tu amor, papá, de hacer por nosotros cambiar el mundo entero para poder abrirnos los ojos y entendernos, Señor, y hacernos entender que necesitamos tanto de ti, Señor, que de verdad todo lo demás nada importa. Bendito seas, papá, y gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu alimento, Señor, y sobre todo gracias porque a través de tu iglesia, Señor, tú nos sigues demostrando tu infinito y perfecto amor. Amén. Bueno, familia, muy buenas noches.